mañana con 16 minutos, seguimos avanzando en las informaciones y como les contábamos al inicio de Mega Noticias Conecta, anoche en cadena nacional el presidente Sebastián Piñera anunció los principales ejes de la propuesta de reforma previsional. Hay modificaciones de cotización, hay modificaciones también en la gestión de los recursos y la administración de la cotización adicional y también algunas nuevas reglamentaciones para las administradoras de fondos de pensiones. De todo aquello y más conversamos con el economista y académico de la Universidad Católica, don Ricardo Paredes. Don Ricardo, gusto en saludar. Buenos días. Amigo de la casa también. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, José Antonio, Andrea. Bueno, partir preguntándole más o menos su diagnóstico respecto de lo anunciado ayer por el presidente. ¿La propuesta del gobierno va en la dirección de la necesidad efectiva que tiene el país de una nueva reforma al sistema de pensiones o no? A ver, lo que hace esta reforma, que es más profunda, la que hizo o la que propuso la presidenta Bachelet, es aumentar las pensiones de las personas más pobres, particularmente las mujeres, en forma inmediata. Eso es yo diría que es un cambio y una cosa muy importante y urgente y significativa. También incrementa la cotización para la capitalización individual en 3 puntos y eso también va a tener un efecto en las pensiones futuras. Y también mete 3 puntos más en forma gradual para que financien pensiones generales. Entonces, yo creo que es discutible esta reforma en términos técnicos, si es muy perfecta, si podría ser estar en el gusto de las personas. De hecho, no va a estar en el todo gusto de las AFP, estoy seguro, porque se introduce un fuerte componente de competencia, restricciones a su gestión. Pero sin duda que el aumento inmediato de las pensiones de los más vulnerables va en el sentido de urgencia al menos. Sí, en relación a este 3% que va a un fondo solidario, básicamente un 3% de reparto, ¿no? ¿Qué efectos va a tener eso? ¿A quiénes va a favorecer y a quiénes eventualmente podría perjudicar? Porque quienes se oponían a la idea de considerar un porcentaje de este aumento de la cotización para reparto, argumentaban que esto podría terminar perjudicando no necesariamente a las pensiones más altas, sino que, por ejemplo, a la clase media. ¿Eso es así? ¿Y qué efectos podría tener en el resto de los cotizantes? Sí, efectivamente, aplicarle un impuesto, o sea, una cotización adicional a las personas. Esto se dice que lo va a pagar el empleador, pero finalmente eso es bastante irrelevante. Quién lo pague, será el empleador o el trabajador, dependiendo de los ajustes en el tiempo del mercado del trabajo. Eso es un verdadero impuesto que en parte lo va a pagar el trabajador para financiarle pensiones a otras personas. Este es un monto que se aplica progresivamente hasta 90 UF. Y más allá de 90 UF esto queda congelado. Entonces una persona que gane 1000 UF, por exagerar, ¿no? Va a pagar esta proporción igual que el que gane 90 UF. Entonces es en algún sentido más regresivo. Claro, o sea, eso es efectivo. Ahora, eso es verdad. También es verdad que esto es un verdadero impuesto al trabajo que las empresas más chicas, las microempresas que están más acogotadas, les duele más. También es efectivo eso. Ahora, realmente esto va más allá también que la propuesta que habíamos hecho en la Comisión de Pensiones, convocada por la presidenta Bachelet en su tiempo, ¿cómo se llama? Comisión Bravo. Claro. Pero la verdad es que el sentido, sí,
el sentido de urgencia que tiene esto de aumentar las pensiones de forma rápida y significativa, particularmente para los menores pensiones, es importante. Ricardo. Y esto son aumentos... Sí. Sí, no, lo que pasa es que hay una mirada. Ayer había varias entrevistas en la previa, ¿no?, de este anuncio presidencial que hablaban de la disposición que tienen los contribuyentes o los cotizantes a contribuir con parte de su cotización a un fondo solidario. Entonces muchos decían, bueno, cuando se discutió el proyecto de la presidenta Bachelet, la verdad es que muchos de los cotizantes no se mostraban dispuestos a financiar las pensiones de otros, sino que preferían que todo fuera capitalización individual, por, bueno, una serie de razones. Pero finalmente esto es como una bicicleta, es decir, yo contribuyo con parte de mi cotización a la pensión de un otro, porque cuando yo me pensione, un otro va a colaborar con mi pensión. En el fondo es una suerte como de ayuda en cadena, ¿o no? Sí, si fuera así perfectamente asociado, posiblemente haría lo mismo y no habría gente que se opone. Pero la verdad es que cuando las contribuciones de unos van a un fondo común, que va a financiar a otro y tal vez eventualmente el día de mañana me financien a mí, desde luego no me van a financiar de vuelta a las cotizaciones más altas o a los salarios más altos, posiblemente la gente no lo ve como una forma, digamos, solidaria que está dispuesto a hacer. Desde luego, las propuestas más técnicas y que yo mismo suscribí era financiar esto con impuestos generales, llamemos IVA, o un impuesto menos regresivo de lo que puede ser esto, porque esto es un impuesto desde luego que le pega a trabajadores y no a los ingresos más altos. Pero dicho eso, yo encuentro que la urgencia que hay, el riesgo que estamos como país viviendo de incluso hipotecar parte de nuestro sistema democrático por esta urgencia, creo que hacen que este proyecto, reitero, más progresista o más intervencionista que el mismo que hizo la presidenta Bachelet, sea un buen proyecto. Ricardo, decía usted que este proyecto que presenta el presidente Sebastián Piñera probablemente no va a dejar tan contentas a las administradoras de fondos de pensiones por esta serie de otros elementos que incorpora, entre ellos lo que tiene que ver con el ingreso de nuevos competidores, donde se menciona, por ejemplo, perfectamente sociedades sin fines de lucro o cooperativas, en fin, ahí se abre el abanico de posibles competidores. ¿Qué efectos reales podría tener eso y qué pasa también con este 6% adicional que, de acuerdo al proyecto, sería administrado por una entidad pública autónoma? ¿Eso efectivamente va a significar o va a garantizar que vaya a generar mayor rentabilidad, mejorar las pensiones, que es finalmente lo que todos están buscando? Sí, yo creo realmente que no, que eso hoy día si bien es cierto hay poca competencia por el número de AFPs que hay, creo que las licitaciones que dejó la Comisión Marcel en su tiempo y que se han implementado hacen que las comisiones no sean significativamente distintas las que yo creo que van a prevalecer. Además que las comisiones no van a las pensiones, es otra parte. Lo que es clave es lo que mencionaba Andrea, que es la rentabilidad. Y esa rentabilidad no creo que vaya a mejorar. Sin embargo, nuevamente esta presión política, esta idea o este convencimiento, aparte de algunos muy reiterados, de que introduciendo más competencia y sobre todo sacando del espacio a las tradicionales AFP como lo han hecho, algo va a pasar. Yo soy muy escéptico de eso. Creo que el hecho de que se divida la administración y que este 6% adicional vaya a ser administrado por un ente público autónomo, creo que sería mejor que las personas optaran dónde van sus fondos, porque eso introduciría... Pero Ricardo, perdón, la totalidad de los fondos, su mirada es que las personas pudiesen decidir sobre la totalidad de los fondos, sobre los 16 puntos o sobre solamente los puntos adicionales que entrega el proyecto. No.
sobre el total. Si hay gente que cree que la AFP tiene a su juicio que desaparecer de la administración de sus fondos, que ponga toda la plata ahí en el ente autónomo. Y por el contrario, si otras personas ven que el trabajo que han hecho las AFP o el que van a hacer futuras AFP u otras instituciones va a ser mejor, que pongan. Yo creo que en ese sentido no es un propósito de libertario completo el mío, es simplemente lógica aristotélica básica de que si uno tiene más opciones, hay información provista por la superintendencia y podemos optar por el fondo total, eso le haría bien al sistema. Ricardo, una última pregunta al menos de mi parte. Y bien a los cotizantes. Sí, bueno, Francia está enfrentando una crisis política muy profunda a raíz de una modificación al sistema de pensiones que ya lleva casi 5 o 6 semanas, donde el presidente francés quiere terminar con algunos regímenes especiales, ¿no?, que tienen funciones específicas del Estado con pensiones más altas y bajo otras condiciones, que ha generado mucha molestia a la sociedad francesa. En Chile tenemos regímenes especiales para las Fuerzas Armadas y de Orden, y bueno, muchos creen que efectivamente ahí también hay montos significativos y que también es fuente de molestia y de roce por parte del resto de la población. ¿Tú crees que también es un camino modificar o tratar de emparejar digamos, los planes de retiro del mundo militar y de la sociedad civil, o en realidad es marginal y no es significativo desde el punto de vista de las arcas fiscales? A mí me parece que sea o no significativo por el lado de las arcas fiscales, me parece que es muy lógico y razonable tener regímenes que no discriminen en principio. Ahora, dicho eso, la carrera militar es muy corta para un militar. Frecuentemente a los 40, 45 años está llamado a retiro y por lo tanto uno tiene que conciliar el régimen laboral entero con su régimen de retiro. Y en ese sentido, a mí me parece muy interesante mirar por un tema de justicia, de quedar con un sistema integrado, no discriminatorio, pero uno no puede simplemente asimilar a la carrera militar hoy día, creo yo, el régimen de pensiones sin alterar o sin mirar profundamente lo que es el régimen laboral militar activo. Perfecto. Ricardo Paredes, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana en Mega Noticias Conectadas. Que esté muy bien. Buenos días.